Hola, buenas, bienvenidos a otro programa de Pabellón y con Gris con la periodista y amiga Nitu Pérez Osuna para seguir hablando y viendo desde dos ángulos la situación que está ocurriendo tanto en Cuba como en Venezuela y sobre todo ese análisis comparativo que nos ayuda a poner más luz en la situación que se vive y sobre todo en el futuro. Así que Nitu, gracias Antonio, por me estar por acá. encantaría, bueno, primero un gran saludo, ¿no? A ti y a todos los seguidores. Pero te vi un programa en estos días, creo que fue ayer, donde tú profundizabas un poco en tus análisis matemáticos sobre el comportamiento del coronavirus en Cuba. Y yo te pediría que nosotros arrancáramos este programa precisamente con eso, porque en mi país, Venezuela, quieren poner una quieren poner una vacuna, o como lo llamas tú, no me acuerdo cuál es Le dicen candidato vacunal. candidato vacunal. Quieren colocar a los venezolanos un candidato vacunal que no funciona ni siquiera en tu país. Y yo quiero que tú nos muestres con tus gráficas precisamente lo que yo te vi, porque me parece sumamente importante que todos nuestros seguidores sepan que lo que no funciona en Cuba no va a funcionar en Venezuela. No, sin dudas, Que lo único que ha funcionado en Venezuela para destruirla es la dictadura totalitaria importada desde Cuba. Eso es lo único que sí. No, gracias Nitu por invitarme a hacer este comentario. Y yo aclaro, tú lo decías, yo realmente no soy médico ni especialista en virología. Mi profesión es física y matemática. Entonces no puedo hablar de los mecanismos internos de la vacuna, pero sí puedo hablar de las estadísticas y los nombres y los números y los patrones de la data que está dando el régimen. Entonces, montado en esos patrones que deben describir la data que el régimen reportaría, y ojo, estoy tomando la misma data que el régimen da. O sea, ni siquiera es que uno esté haciendo un trabajo de campo y esté buscando otras cifras, investigando, no. Por la propia data que el régimen da, evidentemente hay un grupo de contradicciones e incoherencias terribles. Y para mostrarle eso a los amigos, yo quisiera primero mostrarle el número de casos que el régimen cubano está reportando hoy en día. Entonces, en esa gráfica, vamos a ver que durante casi todo el año pasado, el régimen reportó cifras minúsculas, lo cual se pareció mucho también a lo que pasó allá en Venezuela, que reportaban cifras minúsculas y que todavía siguen reportando cifras minúsculas también en Nicaragua. Realmente es risible los datos que el régimen de Ortega está haciendo público. Pero como ustedes ven acá, hay un patrón muy claro. Primero, esas cifras bien bajas, o sea, una meseta inicial donde los valores oscilaban aproximadamente 50 casos diarios, 60 casos diarios. Después bajaron, pero bueno, bien cerca del orden de 50. Después hay un salto y la oscilación es alrededor de 1000 casos diarios. Y en las últimas semanas, los últimos días, eso se dispara y estamos viendo ya del promedio entre 2.500, 3.000, 3.500, o sea, casi del orden de 3.000 casos diarios. Esto definitivamente... Y supuestamente, te pregunto, ya vacunados. Supuestamente ya hace semanas ya, hace unas cuantas semanas ya, se comenzó una campaña de vacunación y según ellos reportan, más de 6 millones de personas están vacunados, lo cual representa más del 50% de la población. Claro, porque la población cubana es más o menos 10 millones, ¿no? 11 millones. 11 millones y tanto. Pero ahora sí te muestro, si le mostramos a los amigos el gráfico, por ejemplo, de República Dominicana. Y no quiero enseñar de otros muchos países porque finalmente siguen el mismo patrón, pero en el caso de República Dominicana, como vemos, el comportamiento de los casos siempre es como campanas, ¿no? Como una ola que tiene máximos y mínimos y después vienen otros rebrotes. Hay veces los rebrotes superan al anterior, pero de todas formas tienen ese tipo de patrón. Y como tú ves, y como los amigos ven, el máximo empieza a disminuir, porque evidentemente ya hay mecanismos ya hay inmunidad de rebaño que se conoce, la vacuna empieza a surtir efecto, y entonces ya esos máximos, esos picos empiezan a disminuir. Pero si vemos el caso, por ejemplo, porque este es el de los contagios, pero si vemos el caso de los fallecidos,
alumbra aún más lo que a lo que me estaba refiriendo. Porque en el caso de los fallecidos, vemos que en Cuba se está disparando el número de fallecimientos, lo cual es totalmente ilógico, porque si la gente está vacunada y cada vez hay más cubanos vacunados, bueno, incluso usted se pudiera contagiar, y eso pasa, pero se supone que la vacuna lo que logra es el efecto de inmunización. Entonces usted no debería morir. Lo que logra la vacuna, según entiendo de las personas que les ha dado incluso COVID con la vacuna, y no estoy hablando de la vacuna cubana, estoy hablando de las vacunas, por ejemplo, la Pfizer o la Johnson, a las personas, porque conozco personas que les ha dado ya vacunadas, dicen que les da mucho más suave, pues. O sea, claro. ¿Qué es lo que previene, entre otras cosas, la vacuna? Bueno, que no te mueras. Exactamente. Que no te mueras. No, y que no tengas que parar en una unidad de cuidados intensivos, ni que, o sea, ese tipo de cosas, porque si tienes contacto con el virus, evidentemente te contagia, pero ya tú estás inmunizado, ya tú tienes tu sistema inmune preparado. Pero mira en el caso, por ejemplo, de República Dominicana, que es un comportamiento, en el caso del número de muertos o de fallecimientos en República Dominicana, que es el último gráfico que quisiera mostrar, cómo se comporta así. O sea, ahí vemos ese comportamiento. En un principio, el pico de mayor muerte, después viene otro rebrote, pero ya el número de fallecimientos empieza a disminuir como producto de la campaña de vacunación. Entonces, es evidente en esos gráficos anteriores que estábamos viendo que primero, el patrón y las cifras que está refiriendo el régimen cubano están manipuladas porque ese comportamiento de escalones no es el comportamiento de distribución de un virus. O sea, hay modelos matemáticos que lo explican y definitivamente no es. Y lo otro que está muy claro es, viendo el número de fallecimientos, es que si la vacuna tiene efecto, no es posible entonces que el número de fallecimientos aumente. O sea, esto en el caso de Cuba y las cifras que ha reportado el régimen desde hace más de un año, Nitu, está plagado de incoherencias, todo lo que ellos están diciendo. Pero sobre todo, yo pusiera la alarma para ustedes en Venezuela, que según esto le van a poner una vacuna que según las cifras del propio régimen está resultando inefectiva. Claro, ineficiente. Mira, la verdad es que los venezolanos están a la intemperie, como digo yo, porque en estos días también le escuché al señor Maduro decir que no le habían cumplido los organismos internacionales y que, bueno, que no estaban llegando las vacunas, no sé si fue que las compraron, no sé cómo es el cuento, ¿no? Por el otro lado hablan de la bendita vacuna Abdala esta, que ya la comenzaron a colocar, pero la verdad es que las cifras, mira, yo solamente antier se murieron en Venezuela 4 personas conocidas mías, es decir, no son de mi intimidad, vamos a decir, pero sí las conocía. Y la verdad es que cada día que tú lo que oyes en Venezuela es más COVID y más COVID y más COVID. Lo otro que escuchas mucho es que están colocando supuestamente una vacuna rusa, pero esa parece que son 2 dosis, le pusieron la primera a las personas y la segunda no aparece. O sea, el desorden es gigantesco. Es una cosa, además tú no sabes de verdad si te están poniendo cuál te están poniendo, no tienes idea de lo que te están poniendo. Porque en Venezuela todo es un desastre. Todo es lo que diga el régimen, como me imagino que es igual en Cuba. No hay monitoreo real, Nitu. O sea, ¿cómo saber las cifras? Fíjate que cuando yo empecé el año pasado a tratar de hacer un seguimiento de las cifras y de momento lo que buscaba hacer un análisis comparativo con las cifras de países como República Dominicana, Panamá, Costa Rica, o sea, países, las regiones que uno pudiera decir pueden haber patrones de comportamiento similares. Pero era tan burda la manipulación del régimen que llegó un momento que dije, no tiene sentido. Bueno, porque ellos lo usan de propaganda, Antonio. Es decir, fíjate que dicen, por ejemplo, en el Canal 8, que es el canal del Estado, el canal de Maduro y del régimen. Bueno, que Colombia está pasando por la peor crisis, que el gobierno de Duque no sirve para solucionar el tema del coronavirus, que el gobierno de Bolsonaro tampoco.
Ellos están todo el tiempo en esa campaña y por eso ocultan sus cifras. No tienen ningún interés porque utilizan lo que pasa en otras ciudades, en otros países, en otras naciones, para hacerse propaganda a ellos, cuando lo que nosotros sabemos es que se nos está muriendo la gente. Pero este es el punto, que este tipo de situación, la mentira sale. Y sale de la forma más dramática, que es con la muerte de las personas. Esto es genocidio. Esto es otra forma de genocidio. No, en el caso de Cuba, Nitu, si esa vacuna, y si ahora ustedes se las empiezan a aplicar también allá, si esa vacuna realmente no tiene eficacia, bueno, pues lo que vamos a ver es precisamente cubanos y cubanos muriendo y no sé, no sé hasta qué punto el régimen esté dispuesto a llevar a la gente a una situación tan terrible, porque el otro aspecto acá es la situación de la alimentación. En el tema de la alimentación, el cubano siempre ha vivido del mercado negro. Eso desde hace muchos años, el carril donde el cubano sobrevive es de los dólares que manda la familia desde el exterior, que se mueven en esa economía informal, en ese mercado negro. Ahora, con esta situación, como todas estas medidas que el régimen está tomando no surten efecto, bueno, fíjate que en Cuba estamos en una fase similar a las primeras que ocurrió el año pasado, donde las ciudades están trancadas, no se puede ir de una ciudad a otra, hay toques de queda, incluso a partir, hay veces, desde las 2 de la tarde, las personas no se pueden ir a comprar productos a otros barrios que no sean los suyos, las colas están interminables, y de contra, mira, ahora mismo acaba de pasar una tormenta tropical que gracias a Dios se debilitó, pero entramos en la temporada de huracanes y ciclones. Y ojo, en una temporada donde también se dispara el dengue, el Zika y otras enfermedades que ya se han hecho endémicas en Cuba. Claro. O sea que el panorama se complica cada vez más y con una población desnutrida, bueno, imagínate, es peligro de muerte. Por eso yo te digo, Antonio, mira, estos son, tú me preguntabas antes de comenzar el programa, que hasta dónde iba Venezuela con esta cuestión del diálogo y este acuerdo de salvación nacional y las elecciones y todo eso. Mira, va a nada, va a Cuba, va a seguir atornillando la dictadura en Venezuela. Hacia allá va, porque yo no recuerdo si son 14 o 15 diálogos los que lleva Venezuela y nunca han llegado a nada. No sé si esta es la elección número 27 o 28, y ellos se atornillan cada vez más. Esto es más de lo mismo, con la misma gente, los mismos protagonistas. A mí lo que me llama poderosamente, y peor, yo diría que peor, porque ahora estamos absolutamente huérfanos. Porque yo oigo, por ejemplo, a voceros norteamericanos hablar de suavizar las sanciones por un tema humanitario. No, mire, el tema humanitario es que Maduro se vaya. El tema humanitario es que se vaya Maduro y su régimen. Eso sería, lo demás es agonía. Lo demás es prolongar el sufrimiento. Lo demás es que se atornillen, como está atornillado desde hace 62 años el régimen cubano. Ahora, yo siempre lo digo, el cáncer primario es Cuba, lo demás es metástasis. Entonces, ¿por qué no atacan el cáncer primario? ¿Por qué esa reverencia hacia Raúl Castro, hacia el anciano Castro? ¿Qué es lo que pasa allí? Yo me lo pregunto y te lo pregunto. ¿Qué pasa que los Estados Unidos, todo es Nicaragua, es Venezuela, pero Cuba, que es el comando central de este desastre, de eso no hablan? Mira, ahora mismo, a raíz de que salió esta nueva posibilidad de diálogo, como tú decías, y elecciones y todo este asunto en Venezuela, hay una entrevista de Juan González, que es el encargado de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, y él mencionaba inmediatamente después de la entrevista, Juan Carlos López, el periodista de CNN, le preguntaba de Venezuela, pasaba inmediatamente a Cuba.
y le preguntaba que qué pasaba con Cuba. Y el hombre habla del deterioro de los derechos humanos, algo que permanentemente ocurre. Él incluso decía que el deterioro que había ocurrido a partir del 2015, lo cual realmente no es, el deterioro empezó desde 1959 y ha sido sistemático y cada vez más. Bueno, esa situación que él decía que, bueno, que tenía razones humanitarias para que se levantaran la restricción de los viajes y el envío de remesas. Eso es muy similar a lo que ocurrió en el año 2009 con Barack Obama, que Igualito. arrancó por ahí. El tema que después vino el famoso deshielo, donde no se le pidió nada al régimen, ellos terminaron sacando todo el provecho, se truncó esa línea con la llegada de Trump, pero el régimen ha mostrado y ha dicho que tiene pleno interés. El tema acá es que por donde salga Cuba sale Venezuela y por donde salga Venezuela sale Cuba. Porque yo no tengo dudas que cuando se está tejiendo todo este proceso y esta nueva situación en Venezuela, ellos saben que quien da el visto bueno para que el chavismo se meta y siga en todo ese juego es el castrismo. Entonces, al final, me imagino, y es totalmente probable, que el castrismo también dice, bueno, ¿y qué me toca a mí de esa tajada? Y de ahí cuando salga Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea diciendo que favorecen un diálogo, un proceso interno, qué sé yo, eso mismo yo lo leo para el caso de Cuba. Entonces, de momento salen resoluciones como salió hace unas semanas que condenaba la situación de derechos humanos en Cuba y demás y demás. Pero por otra parte, van a Naciones Unidas, votan a favor de la resolución del régimen cubano en contra del embargo y aparece esta nueva situación con Venezuela. Ahí, evidentemente, hay todo un manejo detrás del telón en el que están buscando acordar y apaciguar a estos individuos. Pero la parte complicada que yo veo en ese sentido, Nitu, es lo que está ocurriendo humanitariamente, que eso tienen que pararlo de alguna forma, porque es Mira, cayendo en un abismo. yo con mucha tristeza te voy a decir que yo creo, es que yo te lo dije la semana pasada, yo siento que estamos huérfanos, el mundo occidental se quedó huérfano, que volvimos a la época de Obama, lo que significa, no tengas la menor duda que van a tratar por todas las formas de que Lula llegue nuevamente al poder. Imagínate tú ese señor lleno de los rencores y de los odios que tiene, lo van a hacer el jefe del continente. Eso es lo que yo creo que ellos quieren hacer. Pero una duda que yo tengo desde el lado cubano viéndolos a ustedes, ¿qué pasa con actores políticos, líderes como María Corina Machado? En este caso que, bueno, según veo yo, no sé, tú me pondrás al tanto, no se suma a este nuevo carro. ¿Qué pasa No, con no, ellos? no, no, ni se va a sumar. Ella lo ha dicho claramente, que esta no es la vía. Ella ha dicho que la vía es cercar al régimen como se cerca a los delincuentes. Ahora, el tema es con quién lo cercamos. Si no tenemos fuerzas públicas, militares, de seguridad que nos ayuden. Es decir, Venezuela tiene un ejército absolutamente a favor del régimen. Lo acabamos de ver ahorita el 5 de julio, una vez más. Claro, me llamó la atención que Maduro no fue al desfile, que siempre lo hace el que tiene el Ejecutivo en su poder, ¿no? Sino el señor Padrino López. Eso me pareció un poco raro, pero eso son tonterías, realmente. Uno no puede ponerse a lucubrar en tonterías. Ujú. Porque bueno, porque Maduro dice que lo quieren asesinar, porque es que estas son las cosas que yo no entiendo. Están en un diálogo, pero Maduro hace unos días dijo que lo quiere asesinar los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos está loco de meterse en el diálogo, porque los Estados Unidos está fastidiado también de Guaidó y le mandará cartas diciéndole lo que tú quieras, pero la verdad es que ya no soportan ese calamar encima, ese bacalao, que no sirvió para absolutamente nada. Entonces, nosotros estamos en este momento de verdad en un limbo. Tú me Pero dices ¿y qué pasa en ese sentido con eso? ¿Qué pasa con con los María actores Corina, políticos? bueno, tú ves a Exactamente. María Corina recorriendo el país y diciendo todo lo contrario a lo que dicen esta gente.
es decir, esta oposición. Ahora, ¿quién la escucha? Bueno, mira, dentro de Venezuela. Cuando tú haces una encuesta, como las últimas que he leído, y tú ves que hay un 85%, cada vez acercándose más al 90% de rechazo al madurismo y un rechazo a la oposición de más del 60%, tú dices, bueno, mira, aquí lo que queda es María Corina. Ahora, ¿qué puede hacer María Corina solo? Mira, yo no lo sé, sería bien bueno que la entrevistáramos, la trajéramos a este espacio y le preguntáramos qué vamos a hacer, qué piensas tú que puedes hacer. Porque es lo mismo que el sector de la oposición, digamos, que tú representas. ¿Hasta dónde tienen ustedes, Antonio, entrada en el Departamento de Estado norteamericano? ¿O tienen entrada esa oposición de toda la vida, de 60 años, que a la final también ha fracasado como fracasó la nuestra? Claro, en el caso de Venezuela yo digo que fracasó porque quiso fracasar, porque realmente no era oposición. Y yo te pregunto, ¿será que en Cuba pasó lo mismo? ¿Fracasó porque realmente no era oposición? Mira, es un tanto distinto porque los procesos tú sabes que evolucionaron en forma diferente. Acá en Cuba el régimen llegó con las armas y aquello fue fusilamientos, encarcelamientos, una gran cantidad de gente salió. Pero sí, en los últimos tiempos, te puedo decir, porque lo he vivido, es que el régimen ha ido acomodando y presionando, porque también doblega y usa las mismas técnicas que tú has visto por allá por Venezuela. Y hay un sector que se considera oposición que está loquito porque el régimen lo llama y lo siente en una mesa y hacer todo el paripé de un proceso de conversación, de diálogo y demás. Lo que pasa es que el régimen cubano todavía se siente con la fuerza suficiente como para no tener que hacer ni eso. Y eso lo vimos cuando Obama, la oposición cubana se separó en dos bloques, quienes apoyaban el deshielo, ese famoso deshielo, y quienes no lo apoyábamos. Lamentablemente en los últimos tiempos, y fue con la administración de Trump, se descuidó muchísimo a la oposición interna, empezaron a aparecer actores en el exterior y se debilitó tremendamente, y ahora la parte de la oposición que queda es una oposición que tiene una clara línea hacia la izquierda. Entonces, es un escenario realmente complejo, ¿Me por lo puedes menos. explicar cómo una oposición que ha sufrido la izquierda es de izquierda? Yo esas cosas no las puedo entender. Mira, es que pasa también, primero hay que entender que hay una falta de información política tremenda al interior de la isla. Pero ya eso no solamente está afectando al interior de la isla, también acá en el exilio. Pero el otro punto también, Nitu, es que cuando tú tienes un discurso más suave, de alguna forma el régimen, entre comillas, te lleva más suave. Entonces, también yo lo he visto muchas veces como una medida de protección. Si tú dices que estás a favor del embargo, de las sanciones, pues te va peor. Si tú dices que en Cuba hay que tirar a esa tiranía y que no hay de otra, pues te va mucho peor. Entonces, las propias personas, viendo el nivel de indefensión que tienen, pues empiezan a acomodarse y eso poco a poco se va convirtiendo en una zona de confort. Y es entendible también, Nitu, cuando las personas están en una situación que no ven un futuro, que no ven realmente un plan. Todo esto, por eso te digo, es muy complejo. Yo creo que parte de lo necesario es que se generen discusiones y debates para que se ponga a luz y la gente entienda todo lo que está viviendo, porque de lo contrario, quien gana son estos regímenes, que el proceso se va alargando y en la medida que el proceso se va alargando, lo que va ocurriendo es que las sociedades se van atomizando y tienen menos capacidad de respuesta y a partir de eso se entra ya en un círculo vicioso en el que se hace casi imposible acabar con ellos. Yo veo que la verdad que la izquierda tiene una inmensa capacidad, a mí me asombra, de resetearse a cada rato, ¿no? Y bueno, ahora el tema es la ideología de género. Entonces, aquí también nos han dividido a las oposiciones. Entonces, por oposiciones a favor de la implantación de la ideología de género, incluso en las escuelas, etcétera. Y hay otro sector en el cual yo me ubico que no estoy de acuerdo con eso. Yo soy muy respetuosa de las orientaciones sexuales de cada quien, pero exijo respeto para la educación de los más pequeños.
y no les pueden enseñar a los más pequeños leyes que van en contra de la biología y de las ciencias exactas. O sea, sencillamente eso no se puede enseñar. Ellos exigen tolerancia a sus orientaciones, pero nosotros si nos oponemos a que esto sea una enseñanza en las escuelas, entonces nosotros lo que somos unos radicales, y nosotros lo que pedimos es también tolerancia, o sea, tolérennos, porque además nosotros tenemos la verdad. Esto es lo natural. Lo natural es el XY para un sexo y el XX para otro sexo. Eso es lo natural, eso es lo que es la naturaleza. La orientación es otra cosa y bueno, cada quien puede, cada quien, el que se quiera orientar hacia un lado, pues se orienta, ese es el problema de él. Pero no me digas que yo tengo que enseñarle a los niños desde que tienen 4 años y permitirle a los niños de 16 años, de 14 años, que se pueden cambiar de sexo si ellos lo desean. Pero yo lo que veo acá también, Nitu, en el sistema, como en Venezuela, como en Cuba, que lo estoy viendo ya directamente, es que para el régimen es muy cómodo echar a un lado los derechos y libertades fundamentales, echar a un lado las libertades del individuo. Con estos derechos. Claro, pues para montarse en esto otro. Ahí te estoy diciendo, nos dividen hasta en eso. Y entonces porque entonces ya el tema no es la libertad de los presos políticos. Ajá. Ya ese no es el tema. Ahora el tema es que yo tengo que aceptar que no existen dos sexos o 2 géneros, sino que existen 100. No, y realmente ocurren cosas particulares. Yo ayer en el live estaba hablando de un video que publicó este muchacho de San Isidro, Alcántara, Otero Alcántara, donde hablaba de los presos políticos, pero en el propio tweet o en el post de Facebook había un video de hombres todos dándose unos besos que ya yo creo que caen en el plano de lo pornográfico, ¿no? Porque entonces estaba ese video hablando de los derechos para todos y todes y toda esta historia, y abajo había un hashtag que decía libertad para todos los presos políticos. Entonces uno se queda y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver? Hay en Cuba un dicho que dice, es confundir la leche con la magnesia, la gente dice. Entonces, es que definitivamente todo esto sirve porque la izquierda tiene como te digo, una gran capacidad de resetearse, de cambiar las cosas, pero siempre para su beneficio, y nosotros caemos en eso. La derecha, o lo que no es izquierda, cae en eso. Que yo te vuelvo y te repito, si la izquierda es todo esto, yo soy de derecha. Sí, eso es lo que ha pasado últimamente. Yo creo que también todos estos términos de conservador y demás han implicado recomponerse, ¿no? Porque con toda esta línea que ha salido, la gente tiene que empezar a entender qué significa ser conservador, qué significa ser de derecha, en el sentido de rechazo a estas nuevas ideologías. Sí, señor. Mira, Antonio, me encantó conversar contigo, pero bueno, estos son temas que todavía, como dicen en mi país, pican y se extienden. No sé si en Cuba también es así. Sí, se usa. Es como, yo creo que debe venir del béisbol, ¿no? Que la bola pica y se extiende, algo así quizás, ¿no? Es verdad, es verdad. Y nosotros somos países que nos encanta el béisbol. Seguro. Sí. Un abrazo grande. Hablamos la semana que viene, ¿sí? Igualmente, un saludo también a todos los seguidores y continuamos. Continuamos la semana que viene. Chao. Chao.